¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Darwin Ordaz. Estamos en el ciclo de conferencias Reflexiones de la Democracia y para la materia de comunicación académica. En este momento tenemos la grandísima oportunidad de poder entrevistar a Guadalupe Medina, la cual es parte de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, y que nos va a dar muchas reflexiones sobre específicamente la reforma electoral de 1977. Hola Lupita, muy buenas tardes. Hola Darby, muy buenas tardes. Gracias por recibirme en tu espacio y es un placer saludarte. Muchísimas gracias. Lupita, ¿cuáles son los objetivos principales de la reforma de 1977? Bueno, fíjate que hay un autor mexicano y politólogo principalmente y que es muy reconocido en nuestro país, llamado Jorge Carpizo, quien nos Ujú. dice que con esta reforma se busca fortalecer el proceso de la democratización de nuestro país, el reconocimiento en la parte política de manera institucionalizada de las diferentes corrientes que existían y que actuaban de manera clandestina, así como el fortalecimiento del poder legislativo, el cual en esos años no ejercía ninguna oposición. Básicamente así pudiésemos definir esta reforma con sus objetivos principales. Ah, perfecto. ¿Cómo había reaccionado anteriormente el sistema político mexicano a los conflictos generados por las demandas sociales antes de la reforma de 1977? Fíjate que el sistema político siempre ha reaccionado en estos conflictos sociales de manera puntual y concreta. Como te puedo citar, por ejemplo, el conflicto obrero ferrocarrilero de 1958-1959, en donde se estableció y se fundamentó lo que es el desarrollo estabilizador, que consistió en darle a la sociedad un falso crecimiento económico. Se nos hizo creer que nuestra economía iba hacia arriba y que nuestro peso valía igual que el dólar. Entonces, Ok. esa fue una manera de tranquilizar a la sociedad que en ese momento hacía demandas sociales. Pero bueno, ¿qué hicieron? Empezó con el endeudamiento externo y nos dieron la sensación de crecimiento económico para calmarnos. Posteriormente surge el movimiento estudiantil de 1968, el cual tenemos la matanza de Tlatelolco, y pues bueno, ahí para calmar los ánimos también de la sociedad, como respuesta se hizo unas políticas populistas que consistían en un gasto exagerado de los recursos públicos. Posteriormente, para el año de 1976, el país se encuentra en una gran crisis económica. Entonces, ya no se contaba con la capacidad de darle a la sociedad que demandaba eh, beneficios en salud, beneficios en educación, hasta en transporte público. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Se creó esta reforma electoral y fue decretada en 1977, con la cual tranquilizaron los ánimos de la población. Eso es lo que realmente yo llamaría a darnos a tole con el dedo para mantenerlos tranquilitos. Siempre ha reaccionado ante cualquier conflicto social, porque en realidad toda reforma surge por una demanda social. Siempre ellos se sacan el gobierno siempre se ha sacado un as bajo la manga para tranquilizarnos. Tienes toda la razón, definitivamente. ¿Cuáles consideras que fueron los principales factores que llevaron al gobierno a realizar la modificación de 17 artículos en la Constitución mexicana para dar cumplimiento a la reforma? Bueno, uno de los principales factores fue la inestabilidad política, porque dado que ya no se encontraba conforme la sociedad a falta
que no se cubrían sus demandas sociales, se empezaron a organizar de manera clandestina lo que eran organizaciones civiles que posteriormente se transformaron en partidos políticos, pero estos partidos políticos ya no se encontraban. También se fueron creando lo que son los sindicatos, como el sindicato de ferrocarrileros, el sindicato de electricistas, se organizaban de manera clandestina y entonces ya no eran controlados por el sector gubernamental, entonces para que estos pudieran mantenerlos bajo control, decidieron mejor aglutinarlos y reconocerlos en la reforma electoral para que de esta manera pudieran ellos seguirlos controlando y manipulando de cierta manera. Otro factor importante es que la crisis económica recaía principalmente en la clase obrera, campesina y media baja, o sea, los más necesitados, y como ya no había dinero para brindarles satisfactores económicos, se les incita a participar en la política, pues para entretenerlos. En otro, podemos citar que otro factor es que los partidos de oposición que existían en ese entonces, que en realidad eran partidos satélites, que el mismo partido hegemónico había permitido que se crearan y eran controlados por ellos, obviamente en el ejercicio del poder legislativo no ejercían ninguna oposición. Entonces la sociedad ya se había cansado de eso, que el partido hegemónico seguía manejando todo y pues no había de ninguna manera oposición. Considero que esos son los tres factores primordiales que llevaron a realizar la modificación de los 17 artículos de la Constitución mexicana para dar cumplimiento a esta reforma que fue muy necesaria. Ok. Con esta reforma se modificó el artículo 6 de la Constitución. ¿Cuál consideras tú que es el principal beneficio de esta modificación? El principal beneficio que se logra con la modificación del artículo 6 de la Constitución mexicana es el acceso al derecho a la información. Actualmente la información forma parte de nuestra cultura. Un hombre que no está informado pues no cuenta con los elementos necesarios para tomar una adecuada decisión. Tenemos que la autora Gloria Salazar nos dice que la importancia de esta modificación es que instruye a que no se manipule la información que llega a la ciudadanía y esta debe ser de manera objetiva y no deformada para que contribuya a dar opciones de decisiones políticas. Esta, esta modificación a este artículo también podemos citarlo como que es la base para lo que actualmente los ciudadanos gozamos, como es el beneficio de acceso a la información pública en el área de transparencia. Perfecto. ¿Cómo podemos definir a los partidos políticos? ¿Y cuál es la importancia de su participación en el juego democrático? Bueno, en el artículo 41 de la Constitución mexicana, este está definido como una entidad de interés público y dice que la ley, refiriéndose a la ley electoral, definirá de manera específica su intervención en cada proceso que requiera su participación. Ok, perfecto. En relación a su importancia y participación en el juego democrático, podemos decir que influyen en todo un proceso gubernamental, toda vez que ellos son los que llevan hacia el Congreso las demandas de la sociedad. Entonces, por ende, son los intermediarios entre sociedad y el gobierno. Perfecto. Perfecto, Lupita, pues antes que nada te agradezco muchísimo todos y cada uno de tus comentarios. La verdad que cada reflexión que has dado ha sido muy, muy importante y que nos acerca a- al conocimiento y que nos acerca a entender, en este caso, la reforma electoral de 1977. Te agradezco de antemano tu participación y sobre todo la oportunidad que nos das de haberte entrevistado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Dervin. Hasta pronto.